Buenos días, hermanos de la Iglesia Bautista El Divino Salvador. Hoy continuaremos con el estudio del libro de Miqueas en la lección número 2. Oremos. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos por tu misericordia, por tu piedad y por tu amor. Te rogamos, Señor, que nos bendigas con tu palabra y abras nuestras mentes para que tu Santo Espíritu nos dé la sabiduría para comprender el mensaje de este tema. Ayúdanos a meditar sobre nuestras vidas, en cómo podemos llevar a la práctica lo que aprendamos en esta lección. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. La lección número 2, titulada Dios actúa como juez justo, comprende los primeros 7 versículos del capítulo 1 del libro de Miqueas. Como propósito de esta semana, tratemos de memorizar Miqueas 1:6. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierras para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus cimientos. Leamos Miqueas capítulo 1 de los versículos 1 al 7. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra, y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque he aquí, Jehová sale de su lugar, y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus cimientos. Y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. ¿Cómo se fundó Samaria? Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió en el reino de Judá, con capital en Jerusalén, y el reino de las 10 tribus, con capital primero en Tirsa, y tiempo después Omri compró un monte a un hombre llamado Semer, y en ese lugar fundó Samaria, llamada así por causa de Semer, la cual llegó a ser la capital en lugar de Tirsa. Todo esto podemos leerlo en el primer libro de Reyes, en los capítulos 14 y 16. Samaria se convirtió en una potencia económica, pero también fue cuna de una religión alejada del verdadero Dios. Aunque ellos llamaron al lugar de adoración Betel, que significa casa de Dios, en realidad la idolatría estaba presente en la vida cotidiana de los samaritanos. Esto lo podemos leer en el primer libro de Reyes, en el capítulo 12, versículos del 26 al 33. Dios, por medio del profeta Oseas, llamó a ese lugar Bet-Aven, que significa casa de maldad. Dios da oportunidad para el arrepentimiento. Si la persona o nación no la aprovecha, sino que se mantiene en su pecado, entonces no queda otra cosa que enfrentar su ira. Por su pecado, Sodoma y Gomorra fueron destruidas, según Génesis capítulo 19, versículos del 23 al 25. Y por su arrepentimiento, Nínive no fue destruida, según podemos leerlo en Jonás capítulo 3. Volvamos a leer los versículos del 1 al 3. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra, y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo,
sea testigo contra vosotros, porque he aquí, Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Las condiciones morales y espirituales de los reinos norte y sur eran deplorables. Los reyes mencionados en el versículo 1 no fueron tan fieles como deberían de haber sido. Tanto ellos como sus pueblos se alejaron del Dios verdadero. El anuncio empieza con un llamado a todos los pueblos, a toda la tierra, para que pongan atención a lo que está por venir. Dios siempre ha advertido a los pecadores y les ha dado tiempo para el arrepentimiento. Miqueas hace un anuncio que debería provocar un gran temor en el corazón de quien escuchara. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Al igual que el profeta Miqueas, tenemos que anunciar que Dios está contra los pecadores. Esta parte del mensaje no suele ser muy apreciada, pero es la verdad. Nos gusta escuchar, Dios odia el pecado y no al pecador. Desgraciadamente no hay pecado sin pecador, y si el pecador no se arrepiente, estará enfrentando la ira de Dios. Considera lo que está escrito en Salmos capítulo 7, de los versículos 6 al 17. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a asentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré el nombre de Jehová el Altísimo. Hay quienes piensan que a Dios no le interesa lo que hacen los habitantes de la tierra. Dicen, Dios está ocupado en cosas más grandes. Dios no me tomará en cuenta esto que estoy haciendo porque Él es bueno. En el tiempo del apóstol Pablo, algunos decían, hagamos males para que nos vengan bienes. Miqueas enseña lo contrario. Porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Miqueas 1:3. Dios ya lo ha hecho. Génesis capítulo 6 versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis capítulo 11 versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dios tiene un tiempo en el cual actúa en contra del que lo ha ofendido. El que es rebelde y pecador se encontrará un día frente al juez santo, justo y verdadero. Amós, capítulo 4, versículo 12 dice, Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Ahora leamos los versículos 4 y 5. Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel.
¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Y se derretirán los montes debajo de él. Quien quiera huir del encuentro con Dios y desee refugiarse en los montes, encontrará que no es posible escapar. Abdías 1:4. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. No hay lugar que pueda esconder al pecador. La presencia del juez deshace lo que pudiera estorbarle. Los montes eran utilizados por los militares para establecer puestos de vigilancia. Ningún poder militar puede permanecer delante de Dios. En los montes había lugares para adorar ídolos, pero ningún ídolo puede oponerse y derrotar a Dios. Siguiendo con los efectos de la presencia del juez, dice Miqueas, los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Ni los montes ni los valles pueden detener a Dios en su actuación como juez. Él es el juez de toda la tierra. Mira lo que algunos pensaron en el pasado. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. Primer libro de Reyes, capítulo 20, versículo 28. Las razones por las que Dios juzga. Pecados y rebeliones. Samaria y Judá voluntariamente se alejaron de Dios, hicieron a un lado sus palabras, se llenaron de orgullo y siguieron sus propios caminos. Pero llegó el tiempo del juicio. Dios estaba listo para juzgar. Tanto en Samaria como en Jerusalén había lugares altos para ofrecer sacrificios a las deidades paganas, lo cual significaba rebelión y pecado contra Dios. Miqueas profetizó en un tiempo en que había idolatría, impiedad e injusticia. Por esas cosas Dios juzgaría duramente a los dos reinos. Por último, leamos los versículos 6 y 7. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus cimientos, y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Samaria fue destruida por los asirios cerca del año 722 a.C. Se cumplió así, al pie de la letra, lo profetizado por Miqueas. Ningún reino, por poderoso que sea económicamente, puede resistir la ira de Dios y permanecer para siempre. En Oseas capítulo 5, de los versículos 11 al 14, dice, Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo, pues, seré como polilla a Efraín, y como cárcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria, y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga, porque yo seré como león a Efraín, y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré, y no habrá quien liberte. Efraín es el reino del norte. Al leer esto, podrás corroborar que Dios anuncia lo que viene sobre el pecador y le da así oportunidad de arrepentirse. Samaria escuchó las voces de los profetas, pero no hizo caso. Por eso se cumplió la palabra de Dios. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Las imágenes adoradas por los samaritanos no tenían ningún poder para librarlos de la ira de Dios. La idolatría es un pecado grave contra Dios, pues pretende suplir a Dios por obras humanas, como figuras de hombres, de mujeres y de animales. Meditemos en lo que dice Jeremías en el capítulo 2,
de los versículos 26 al 28. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. La religión pagana era sostenida por lo que recibían las prostitutas consagradas al servicio de sus dioses. Los dones recolectados de esa inmoral manera serían después usados por los asirios en lo mismo, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de ramera volverán, dice el versículo 7. A los samaritanos se les olvidó la enseñanza de la ley en cuanto a la prostitución. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Deuteronomio, capítulo 23, versículo 17. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Deuteronomio 23:18. Aplicaciones. Un alto nivel socioeconómico no es indicador de una buena relación con Dios. Samaria se convirtió en una potencia económica, pero también fue cuna de una religión alejada del verdadero Dios. Aunque ellos llamaron al lugar de adoración Betel, que significa casa de Dios, en realidad la idolatría estaba presente en la vida cotidiana de los samaritanos, por lo que Dios, por medio del profeta Oseas, llamó a ese lugar Betabén, que significa casa de maldad. Dios da oportunidad para el arrepentimiento. Si la persona o nación no la aprovecha, sino que se mantiene en su pecado, entonces no queda otra cosa que enfrentar su ira. La falta de fidelidad nos aleja de Dios. Las condiciones morales y espirituales de los reinos norte y sur eran deplorables. Los reyes mencionados en el versículo 1 no fueron tan fieles como deberían de haber sido. Tanto ellos como sus pueblos se alejaron del Dios verdadero. Tenemos que anunciar que Dios está contra los pecadores. Al igual que el profeta Miqueas, tenemos que anunciar que Dios está contra los pecadores. Esta parte del mensaje no suele ser muy apreciada, pero es la verdad. No hay lugar que pueda esconder al pecador. No hay lugar que pueda esconder al pecador. La presencia del juez deshace lo que pudiera estorbarle. Los montes eran utilizados por los militares para establecer puestos de vigilancia. Ningún poder militar puede permanecer delante de Dios. En los montes había lugares para adorar ídolos. Ningún ídolo puede oponerse y derrotar a Dios. A Dios no le agrada la idolatría. Miqueas profetizó en un tiempo en que había idolatría, impiedad e injusticia. Por esas cosas, Dios juzgaría duramente a los dos reinos. Samaria escuchó las voces de los profetas, pero no hizo caso. Por eso se cumplió la palabra de Dios. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus cimientos. Los ídolos no tienen ningún poder. Las imágenes adoradas por los samaritanos no tenían ningún poder para librarlos de la ira de Dios. La idolatría es un pecado grave contra Dios, pues pretende suplir a Dios por obras humanas, como figuras de hombres, de mujeres y de animales. Los bienes económicos obtenidos del pecado o la inmoralidad, a ellos mismos volverán. La religión pagana era sostenida por lo que recibían las prostitutas consagradas al servicio de sus dioses. Los dones recolectados de esa inmoral manera serían después usados por los asirios en lo mismo, porque de dones de rameras los juntó,
y adones de ramera volverán. Agradecemos a Dios por su palabra y rogamos que nuestras vidas reflejen su enseñanza. Dios les bendiga.